toca volver a grabar. Diagrama de estado. Representa la secuencia de estados por los que un objeto o una interacción entre objetos pasan durante su tiempo de vida, en respuesta a estímulos recibidos. Representa lo que podemos denominar un conjunto, una máquina de estados. Un estado UML es cuando un objeto o una interacción satisfacen una condición, desarrolla alguna acción o se encuentra esperando algún evento. Cuando un objeto o una interacción pasa de un estado a otro, por la ocurrencia de un estímulo o evento, se dice que ha sufrido una transición. Existen varios tipos de transiciones, ¿cierto? Entre objetos simples, normales, reflexivas y complejas. Además, una transición puede ser interna si el estado al que parte el objeto o una interacción es el mismo al que llega. No se provoca un cambio de estado, se representa dentro del estado, no de la transición. Ya vamos a explicar que aquí las transiciones entran a profundizar un poquito. Miren cuáles son los elementos del diagrama de estado. Quiero que lo miren. El diagrama de estado es eso, vean. Simplemente me muestra valores muy básicos, que son, qué pena, que son estado, la transición, el estado inicial, el estado final y no más. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Denme un segundo, por favor, que es que me están escribiendo desde la directiva. ¿Pasó algo? Ah, no. Listo, es una información. Muy bien, entonces miren, el diagrama de estado cuentan con las mismas elementos. Miren, estado que representa las situaciones, transición, una flecha que representa el pasaje, estado inicial y estado final. Miren, no más, no representa nada más, no hay absolutamente nada más. Esos son los objetos del diagrama de estado. Entonces, ¿qué pasa con el diagrama de estado? El diagrama de estado intenta mostrarnos a nosotros cómo se encuentra un objeto como tal. Por ejemplo, aquí nos están mostrando algo, miren. Ejemplo de un diagrama de estado, nos muestran el estado de un avión. A diferencia de lo que digámoslo de alguna otra forma en el diagrama de actividad, se muestra una secuencia de acciones, unas interacciones. En un diagrama de estado se muestra es cómo está el elemento. Por ejemplo, miren acá, me está mostrando que el avión acelera, se eleva, desciende y desacelera, ¿sí? O sea, me está mostrando cómo es el estado, en qué estado se encuentra en ese momento el avión. Si, en este caso, acelerando, elevando, desciende o desacelera. Les voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos en diagramas de clases, recuerdan que nosotros mirábamos las operaciones, o sea, nosotros mirábamos los métodos, operaciones, porque nosotros teníamos título, teníamos las clases, ¿cierto? Y los atributos, perdón, o clases, y teníamos abajo los métodos, que los métodos decían, por ejemplo, registrar, actualizar catálogo, ¿sí? O sea, nos decía qué estaba haciendo esa clase, ¿lo recuerdan? Algo similar pasa con los diagramas de estado. Los diagramas de estado nos dicen es qué está haciendo ese elemento. Entonces vamos a hacer un ejemplo cortico aquí, porque este realmente no se demora mucho. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo corto sobre lo que es un diagrama de estado. ¿Listo? Vamos a suponer que una persona, ojo con eso, que una persona quiere llegar de un punto a un punto B. ¿Listo? Esto sería un diagrama de estado de una persona que quiere llegar de un punto a un punto B. ¿Listo? Entonces quiero que miren, por favor. Entonces, yo arrancaría normal un diagrama yo arrancaría con prácticamente con un diagrama de secuencia común y corriente, perdón, de actividad. ¿Listo? Y arrancaría, entonces, bueno, pero me estaba olvidando del inicio, de la parte importante. ¿Listo? Entonces arrancaría con el inicio. Recuerden que aquí el inicio lo estoy representando con esto. Estos ejemplos se los voy a subir directamente desde StarUML. O sea, no se los voy a subir aquí, sino que los voy a subir con StarUML para que ustedes miren claramente qué objeto representa cada cosa. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí en el diagrama de estado, nosotros vamos a ver entonces cómo podemos arrancar. Entonces arranca un inicio y entonces vamos a hacer el inicio. Entonces, ¿de qué se trata este procedimiento? ¿Listo? Vamos a poner que la persona quiere viajar. ¿Listo? Viajar. Va a viajar de un punto a un punto B. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar comenzando con un diagrama de actividad. Entonces, la persona quiere viajar. Como esta persona quiere viajar, entonces nosotros vamos a ponerle a que decida. Miren, aquí va a estar la diferencia. Va a decir, hasta el momento allí sigue lo mismo. ¿Listo? ¿Listo? Va hasta lo mismo. Hasta ahí sigue siendo un diagrama de actividad. No hay ciencia.
Vamos a colocarle que cuál es esa decisión. Esa decisión es en qué medio va a viajar. Medio de transporte. ¿Listo? Transporte. Ok. Hasta aquí sigue siendo un diagrama simplemente de secuencia. Perdón, de actividad. ¿Listo? Hasta aquí sigue siendo simplemente un diagrama de actividad. ¿Listo? Porque la persona está viajando y usted nos está diciendo que va a decidir entre un medio de transporte. Entonces, ¿cuál es ese medio de transporte? Entonces aquí viene lo bonito. Opción A. ¿Listo? Vamos a colocar, por ejemplo, que sea un qué. Bueno, vamos a colocarle simplemente opción A. Para que sepamos que hay una opción 1. ¿Listo? Y acá vamos a crear un pequeño diagrama. Bueno, aquí lo vamos a hacer. ¿Listo? Eso, opción 1. Y acá vamos a poner la opción 2. ¿Listo? Entonces, arrancamos desde aquí. Bueno, y esta sería la opción 2. ¿Listo? Ay, en serio. Listo. Opción 2. ¿Listo? Entonces, opción 1 y opción 2. Hasta ahí seguimos viendo simplemente ¿qué? Seguimos viendo simplemente un diagrama de opción. Listo. Siguen simplemente viendo un diagrama de actividad. Hasta ahí es lo mismo que yo les había explicado en un diagrama de actividad. ¿Cuál es la diferencia, señores? Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. No sé si lo puedo hacer acá. Bueno, voy a ver si puedo. Aquí una opción sería carro. ¿Listo? Y la otra opción es bicicleta. ¿Ok? Si yo dejara mi diagrama hasta aquí y simplemente le pusiera acá, supongamos, aquí podría usar, bueno, aquí le pondría el fin. Vamos a poner el fin acá. Ok. Y vamos a suponer que depende. Ojo por esto. Vamos a colocarle aquí, ¿qué? Desplazarse. ¿Listo? Realizar desplazamiento. Realizar un desplazamiento. Listo. Entonces, ojo bellezas, aquí quizás no lo voy a poder hacer. Miren, lo voy a hacer de la forma simple. Voy a crear un cuadro aquí. ¿Listo? Voy a crearme un cuadro aquí. Aquí. Y voy a intentarlo poner lo más delgado posible. Vamos a ver si me funciona. Eso. O sea, para que ustedes me entiendan. Dependiendo de lo que se elija. ¿Listo? Dependiendo de lo que se elija. ¿Listo? Aquí. Y acá. Lo que les explicaba, esto me sirve para explicarles la otra parte de los diagramas de estado. Miren, aquí lo que yo les decía, vean. Si usted, dependiendo de lo que elija. Perdón, se me fue. Aquí no me deja ver el... Me toca hacerlo aquí, pero esta hacia abajo. No esta flecha hacia abajo, sino que me toca hacerla aquí así. Porque no me deja conectarla. ¿Listo? Bueno, listo. Ahí. Y ahí. Ok, ahora sí. Listo, miren, ¿se acuerdan eso? Que decíamos que era una división o que podía ser una, o simplemente a una agrupación. Entonces, esto también pertenece a los diagramas de actividad. Recuerden que los diagramas de actividad y estado son los mismos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, independiente de cuál de las dos opciones se elija, sea la que se elija, se va a realizar un ¿qué? Un desplazamiento. Y ahí finalizaría nuestro proceso. Ahí terminaría. Ahí cumpliría con lo que es un diagrama de actividad. Lo que ustedes están viendo en este momento, vuelvo y reitero, es un diagrama de actividad. ¿Listo? Esto es un diagrama de actividad. Inicia, viajar, medio de transporte, decisión, opción 1 un carro, opción 2 una bicicleta. Sea lo que sea que elige, va a realizar el desplazamiento en ese objeto y así finalizaría nuestro proceso. ¿Entendido? Hasta ahí sigo viendo un diagrama de ¿qué? De actividad. ¿Qué lo haría diferente? Ojo, ¿qué lo haría diferente? Si yo le aplico atributos a estos elementos. Por ejemplo, ¿cuál es, supongamos, vamos a ponerlo así, basado en mi criterio, cuáles serían los valores que me permiten elegir la opción A y la opción B? Es decir,
en qué estado podría elegir la opción A y en qué estado podría elegir la opción B. Por ejemplo, pongámoslo como atributos, o sea, como características del carro. En este caso, sí, lo que pensé no me va a permitir bajar. Bueno, me va a tocar borrarlo un momento y crear lo que llamo, o sea, crear una clase aquí. Listo, vamos a ver si tengo una clase por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No tengo la mano, entonces voy a elegir otra. Listo, vamos a agregar una figura. Listo, más figuras. Y voy a elegir las UML, ¿listo? Ya verán por qué. Muy bien. Listo, entonces ya me llevan las UML. Ahora sí, voy a poner esta aquí. Ya verán por qué. Borro estos atributos. Ok. Muy bien. Y voy a copiarla. Esta la voy a poner acá. Bueno, la voy a dejar acá más arriba para que lo tengan claro. Esta va a quedar aquí. Eso. Listo. Y esta va a quedar bien acá. Exacto. Muy bien. Bueno, les voy a explicar. Entonces, aquí decíamos nosotros que teníamos un carro. ¿Listo? Y acá decíamos nosotros que tenemos una bicicleta. ¿Listo? Ok. Bien. En base a ese elemento, ¿listo? Espérate, ¿qué más tengo? Actividad. Ah, no, pero aquí están los de actividad de estado. Miren, lástima, aquí está, veanlo, es este. Pues borrémoslo, no pasa nada. Sí, tenemos los de estado. Pensé que no tenía los de estado en Lucidchart y sí. Listo, acá y acá. Entonces, miren, estos son diagramas de estado. Miren, aquí está el estado, vean. Este es el elementico que nos hace ver el estado. Acá también, veanlo. Esto me indica, por eso sí que va creado el estado. Listo, entonces ahí. Muy bien, ahora sí. Listo, ya. Ok, entonces aquí. Tenemos que estar en la opción 2, sino que ahí. Opción 2. Diagrama de estado. Ok, listo. Entonces, aquí, ¿cuál era el primer estado? Era simple, era carro. ¿Listo? Entonces, y aquí bicicleta. Algo importante a tener en cuenta entonces es el concepto, señores. El contexto, perdón. El contexto en el que lo voy a usar. Quiero que miren esto. Entonces, lo que pasa es que yo tengo que usar alguna de las dos opciones en base a algunos elementos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los estados del carro que me pueden llevar a usar el carro en vez de la bicicleta? Entonces, ir más rápido. ¿Listo? Ese es uno de los estados que me puede llevar a mí a ¿qué? A usar el carro. Porque la bicicleta, pues obviamente sería ir más lento. Porque obviamente la bicicleta es mucho más lento. Otro estado que me evitaría ir a mí en bicicleta sería entonces, podría ser esto, perdón, ¿listo? Pero en serio, bicicleta, ok. Bueno, entonces, vuelvo y reitero. En este caso, ¿qué fue lo que yo hice? Lo que hice fue simplemente usar el mismo diagrama de actividad, pero en este caso entré a profundizar en uno de los estados, es decir, en este caso el carro. ¿Cuál? En esa opción de carro, ¿por qué la elegiría? Porque el estado sería el ir más rápido en cuestión del funcionamiento del carro. Si elijo la bicicleta, la opción sería ir más lento. O sea, lo que hace nosotros o lo que convierte un diagrama de actividad en un diagrama de estado es especificar el estado del objeto, el estado del elemento. Por ejemplo, yo también había podido colocar un estado del carro, encenderlo, un estado de la bicicleta, pedalear, si me hago entender, es decir, elementos o atributos que pertenecen a esa actividad en específico. ¿Listo?
Entonces es ahí donde nosotros debemos tener en cuenta que los diferentes diagramas de estado lo que nos hacen a nosotros es mostrar precisamente eso, el estado de una de las actividades, profundizar en una de las actividades. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que nosotros tenemos, donde nosotros usamos los diagramas de... ¿Los diagramas de qué? De estado para hacerlo para hacer el proceso matemático, ¿listo? Estos diferentes estados. Entonces, por ejemplo, yo hubiera podido entrar a error y especificar mensaje de error. Entonces, por favor, use un número distinto a 0. ¿Listo? Aquí pudo haber dicho, por ejemplo, dar el resultado. Entonces, aquí en Z, resultado A, perdón, Z. Entonces, resultado es igual a Z. Ese es mi estado. Es decir, estoy mostrando cómo finalizó el proceso. O entro a profundizar acá arriba. Entonces ya comenzaría como a especificar lo que nosotros hacemos en Psaint, ¿no? Entonces, divisor 1. Ahí coloqué divisor 1, pero no coloqué qué se está haciendo. Entonces, si nosotros lo colocamos divisor 1, entonces podemos colocar mostrar mensaje, elegir primer divisor. O escriba el primer divisor. ¿Sí me va a entender? Entro a profundizar, es decir, en qué estado se encuentra esa actividad. Cuando nosotros hacemos eso, automáticamente se convierte mi diagrama de actividad en un diagrama de estado. ¿Listo? Por eso, los diagramas de actividad y los diagramas de estado son exactamente lo mismo. La única diferencia radica que en un diagrama de estado yo entro a especificar y a profundizar cómo se encuentra esa actividad, cosa que no hago en un diagrama de actividad. En un diagrama de actividad solo me concentro en mostrar el desarrollo de dicha actividad. Por eso aquí, vuelvo y reitero, en este diagrama de actividad solo vemos nociones generales, ¿listo? Pero aquí en este diagrama de estado sí entramos a profundizar y a mostrar en qué estado se encontraba dicho elemento, ¿ok? Esos son los últimos dos elementos que nos hacían falta, que eran los diagramas de estado y los diagramas de actividad. Que como ya le reitero, si usted tiene unos conocimientos alternos en cuestión de lógica de programación y sabe manejar los algoritmos, pues le va a quedar muy fácil crearse un diagrama de estado, ¿sí? Porque el diagrama de estado es el mismo diagrama de flujo. Es más, si ustedes van y observan algunos de los ejercicios que hicieron en Psaint, de los diagramas que hicieron, y le da diagrama de flujo, ahí le muestran cómo puede hacer su diagrama de estado. Así de fácil es hacer un diagrama de estado. ¿Ok, muchachos? Entonces, es eso. Esos son los dos diagramas que nos quedaban. Diagrama de estado y diagrama de actividad. Perdón, diagrama de actividad. Estoy hablando de diagrama de actividad, siempre los confundo. ¿Listo? Diagrama de actividad, que es el que muestra la actividad, y estado, pues el que nos entra a profundizar. Por eso les digo, si ustedes van y revisan sus ejercicios de Psaint, los algoritmos que hicieron, ahí van a encontrar los diagramas de estado y los diagramas de actividad juntos, los van a encontrar ahí, porque cuando usted ponga crear diagrama de flujo, Psaint le muestra cómo es el diagrama de flujo, y eso usted lo puede transformar en un diagrama de actividad fácilmente. Y si especifica los valores, porque él ahí también los especifica, entonces ya lo transformaría también en un diagrama de estado automáticamente. ¿Listo, señores? Esos son los últimos dos diagramas que nos hacían falta. Eso era lo que teníamos pendiente y lo que nos hacía falta para nosotros, ¿ok? Debido a las circunstancias de conexión, entonces vamos a dejar, vuelvo y reitero, la realización del trabajo de final para mañana. Mañana vamos a hacer el trabajo final, ¿ok? Mañana entonces entramos, vamos a ver algunos elementos de los diagramas. Entonces les voy a dar como esa noción de que cada uno pueda hacer su ejemplo, que cuáles son los cuatro que van a elegir, que hagamos preguntas. Mañana la clase va a ser muy interactiva, no va a ser como siempre se conectan y me escuchan hablar, sino que vamos a hablar entre todos. Entonces, profe, mira, yo quiero hacer este diagrama, ¿cómo podría hacerlo? Entonces se le asesora, se busca la forma para que todos podamos hacer el trabajo, ¿listo? Lo prometido es deuda, muchachos. Y yo les dije que si nos quedaba algo de tiempo, obviamente todavía tenemos tiempo, vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos. ¿Listo? Conceptos. No vamos a entrar así como estamos haciendo, que es entrar punto por punto, sino que vamos a entrar a conceptos. Es decir, como a tener claro cuál es cuál diagrama es cuál, porque hemos visto 9 diagramas y quizás en estos momentos nosotros nos estemos como, uy, tantos diagramas y ahora cuál elijo, cuál hago. Entonces vamos a hacer un concepto, porque recuerden que mañana tenemos una evaluación, ¿listo?, de conceptos. Entonces hay que estudiar. Recuerden que ¿qué vamos a estudiar? Esa guía que estamos viendo, que la tengo acá abierta precisamente. ¿Listo? Vamos a estudiar esa guía
con el fin de que usted pues obviamente tenga esos fundamentos y sepa qué es cada diagrama, ¿listo? Entonces voy a hacerles en este momento una pequeña repaso que va a quedar grabado también, que pueden ver posteriormente subido a YouTube, donde les voy a explicar o vamos a hablar sobre qué es cada uno de los diferentes elementos, ¿ok? Vamos a hablar de ello. Entonces vamos a dejar hasta aquí, esto lo voy a guardar, listo, bueno, esto está guardado, listo, hasta aquí, voy a seguir compartiendo, por aquí me están alzando la mano, venga, vamos a ver quién ha escrito, Nicolás, ya lo miré y desde hace rato está el mismo mensaje. Lenos, ya me imagino que era rato. Listo, esto... Oscar David, ¿quieres decir algo que tienes levantada la mano? Oscar David. ¿No? Bueno, listo. Entonces, como les decía, como lo prometido es deuda, no sé si de pronto es que no me están escuchando, no me confirman si me están escuchando, por favor. Hola. Sí, señor. Ah, El listo. profe se le escucha. Ah, listo, perfecto. Bien. Escucha. Listo, dale. Listo, qué pena. Bueno, sigo. Entonces, para finalizar ya nuestra clase del día de hoy, un pequeño recorderis sobre los diferentes elementos para que sepan más o menos qué tienen que estudiar para el día de mañana, ¿ok? Esta sería nuestra parte final para que a todos les vaya muy bien, que es lo que espero. Mañana los quiero muy concentraditos para su trabajo, para su evaluación, ¿listo? Entonces vamos aquí a aumentar esto al 150, ¿será que sí queda? Sí, listo, perfecto. Bien, listo, nosotros vimos 9 diagramas, concéntrense en eso, ¿listo? Vimos 9 diagramas. De esos 9 diagramas, espera que acá me están escribiendo, creo. Listo, listo, muy bien. Bueno, entonces, nosotros vimos 9 diagramas. Antes de comenzar, nosotros vimos las competencias, obviamente que íbamos a ver, que eran 3, ya de eso no se va a preguntar, tranquilos, muy bien. Sobre la parte conceptual básica, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, sí se les puede preguntar algo sobre lo que es UML. ¿Sí? Puede que les aparezca una pregunta sobre eso. Yo digo, ¿no? Yo digo. Pero sí, les puede aparecer una pregunta sobre lo que es UML. Nosotros tenemos que tener claro que UML es un lenguaje de estandarización, de modelado, que me permite que todas las personas que usen este sistema entiendan los diferentes diagramas, ¿sí? O las notaciones, ¿cierto? Gráficas para explicar ciertos aspectos. Es decir, si yo conozco las reglas del UML, cualquier persona que sepa UML va a poder entender mis gráficos, lo que yo haga. Por eso si yo hago un diagrama de clases y lo paso a ustedes, si ustedes tienen claro las reglas UML, pues van a entender entonces qué es una clase, dónde está la interacción, qué tipo de relación tiene y ese tipo de elementos. Es decir, eso es lo que hace el UML. Son reglas, muchachos, son reglas generales para mostrar gráficamente, digamos, los diferentes aspectos de programas, de sistemas, de bases de datos y que cualquiera pueda entenderlos. ¿Listo? Entonces da una breve introducción al tema. Se puede decir que UML no es una metodología como tal, sino más bien un lenguaje. Una notación que permite visualizar, especificar, construir y documentar el modelado de sistemas, sea cual fuere el ciclo de vida elegido para el análisis, diseño e implementación del mismo. UML es de nos dice que es de reciente aparición, que a nivel mundial pues obviamente hubieron varios elementos que llevaron a que se convirtiera en UML, pero que hoy en día es la estandarización más usada, es decir, son las reglas más usadas a nivel internacional. ¿Ok? A eso también hay que tener en cuenta, el UML es una estandarización internacional, esto funciona a nivel de todo el planeta, es para todo el mundo. ¿Listo? Entonces, UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para conformar diagramas. Debido a que UML es un lenguaje, cuenta con reglas para combinar tales elementos. Lo que decíamos, no es simplemente usted llegar y esto lo conecto con esto y ya, no, hay una razón para cada línea, recuerden por ejemplo cuando estábamos en diagrama de clases que mirábamos por ejemplo S1 con unos puntos y un asterisco, entonces ¿qué significa eso? Cada cosa, cada elemento que nosotros tenemos, entonces hace parte de una serie de reglas que si yo las uso bien, vuelvo y reitero, cualquiera podrá entender mis gráficos, ¿listo? Entonces es muy claro que UML son reglas de los diferentes diagramas para que sean
digámoslo, fácilmente entendidas a nivel internacional. Me acuerdo que cuando comencé la clase yo lo que les decía a ustedes era que UML era como un lenguaje que hablaba a todo el mundo para que como cada uno hacía sus propios gráficos, para que no hubiera enredo de que cada quien hiciera sus propios gráficos y se enredaran viendo este lo hizo diferente, este hizo otra cosa, entonces se creó unas reglas para que todo el mundo dibujara igual los gráficos y de esta forma todos los pudieran entender y hacía la comparación o la homologación con el lenguaje normal que uno habla, ¿no? Con el lenguaje de idioma. Que, o sea, si uno habla español y francés no nos entendemos directamente, pero si hay un idioma que entendamos juntos como el inglés, entonces tendremos un idioma en el cual podemos comunicarnos sin tener que usar los idiomas de nosotros. Exactamente eso es. Ustedes simplemente se pueden comunicar por un diagrama internacional, o sea, por un estándar internacional que le permite resumir todo lo demás, ¿ok? Aquí nos dicen fácilmente, un modelado es una abstracción, ojo con esa palabra, señores, yo quiero que recuerden que abstracción es eso, o sea, poder hacer que algo muy difícil se represente en algo fácil, eso se llama abstracción. Es decir, hacer que algo muy complejo se muestre en algo muy sencillo. Y aquí poníamos un ejemplo, ¿no? Entonces, un modelo de abstracción de un sistema o una entidad del mundo real. Una abstracción es una simplificación, es decir, que simplemente es algo mucho más sencillo, que incluye solo aquellos detalles relevantes para algún determinado propósito. El modelado permite abordar la complejidad de los sistemas, y aquí miramos este ejemplo que quizás ahora se entienda un poco mejor. Entonces vemos un modelo de una placa muy compleja que tiene circuitos, tiene MOSFETs, tiene resistencias, tiene condensadores, y si nos ponemos a verla así, pues obviamente quedamos perdidos. Pero ya si nos muestran este procedimiento en un diagrama donde nos dicen cómo funciona cada parte y qué hace y cómo está relacionada, entonces yo puedo entender de una manera más simple todo lo que hace esa pequeña placa. Pero sin tener que entender cada elemento y cada funcionamiento de la placa, ni la electricidad, ni no, solamente entender qué es lo que hace. Y a eso se le llama abstracción, poder explicar algo muy difícil en algo muy sencillo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Recuerden que estamos haciendo ese pequeño elemento. Entonces, UML, ¿qué quiere decir? Unified Modeling Language, o sea, modelo unificado de lenguaje. Es un lenguaje visual de propósito general orientado a objetos. Les decía que esto más que todo va orientado a objetos, es decir, a pequeñas partes de los sistemas, no a un sistema en general. O sea, no estamos hablando de todo el sistema. O sea, si yo me creo un programa, yo no puedo crear un diagrama de todo el programa como tal porque va a ser muy complejo, sino más que todo a los diferentes objetos que componen mi programa, es decir, a la parte, por ejemplo, que hace los cálculos matemáticos, a la parte visual, a la parte donde el cliente se relaciona con mis bases de datos, a eso yo le hago diagramas. Yo no le hago diagrama a todo mi software porque queda muy complejo, ¿sí? Entonces lo que hace UML es permitirme a esos objetos que pertenecen a un software, a una base de datos, a una página web, entonces resumírmelos y poder crear un diagrama para que la gente entienda cómo funciona mi página web, mi programa o mi sistema, ¿listo? Entonces aquí me dice que es independiente de cualquier fabricante. No voy a preguntar nada sobre las fechas, o sea que por esa parte pueden estar tranquilos. No me voy a poner a preguntar quién creó, cuándo creó o qué. No, vamos a pasar esa parte por alto. Y nos vamos a ir entonces, más que todo, es a ya entrar en materia, ¿no? Ya entrar a ver qué es UML, ¿listo? Acá está, verificar, bueno, independiente, modelos y generalidades, no voy a entrar tanto a especificar en eso. Ahora ya me interesa, es entonces que ustedes me tengan claro sus diagramas, ¿listo? Recuerden que tenemos diferentes tipos de diagramas, y esos diagramas, recuerden que les he sido muy reiterativo, se dividen en dos grandes grupos, recuérdenlo, siempre he sido muy reiterativo en esto. Los diagramas se dividen en dos grandes grupos. Los diagramas estáticos o estructurales, que suelen ser simplemente diagramas que muestran cómo está organizado mi sistema, mi software o lo que sea que vaya a diagramar. Y mis diagramas dinámicos, que son los que muestran cómo se desarrolla, cómo se ejecuta o qué proceso se está llevando a cabo mi programa, mi página web o bueno, lo que desee mostrar. ¿Entendido? Entonces, dos diagramas estáticos y diagramas dinámicos. Por favor, tengan muy claro, cuáles pertenecen a diagramas estáticos y cuáles pertenecen a diagramas dinámicos. Puede aparecer una pregunta sobre cuál pertenece a cuál. ¿Sí me hago entender? Entonces, diagrama de clase. Ya sabemos que el diagrama de clase, que es el diagrama que usamos al comienzo, el más grande, el más extenso de todos, es un diagrama del tipo estático.
Ya sabemos que un diagrama de casos de uso, donde vimos el actor, los casos de uso y el sistema, que era un cuadro que iba detrás de todos ellos, pertenece a los dinámicos. De aquí en adelante, recuerden que el diagrama de objetos, que era el diagrama donde nosotros mirábamos cada uno de los objetos que estaban dentro de una clase, también pertenece a estático, igualmente que el diagrama de componentes, que decíamos que era más que todo a mostrar los ejecutables o cómo funciona un programa, ¿listo? Y el diagrama de implementación, que ese para mí es uno de los más sencillos, que es que muestra cómo está organizada una estructura, así de simple. Y los diagramas dinámicos, teníamos los casos de uso, que fue el que vimos primero, que es como el que nos muestra entonces cómo se relaciona mi software, lo que sea, con los agentes externos, o sea, un cliente, una base de datos, o un usuario, o un administrador. Un diagrama de colaboración y de secuencia, bueno, diagrama de secuencia, que es el que nos muestra los mensajes que va dentro de qué, dentro de los diagramas de casos de uso. Un diagrama de colaboración, que es el que nos muestra entonces lo mismo, pero ya sin todos los mensajes, sino más con una relación más directa. El diagrama de actividad y el diagrama de estado. El de estado, el de actividad, resumámoslo simplemente, que es un diagrama de flujo que muestra cómo va, en qué dirección y cómo se desarrolla el proceso de mi programa, por ejemplo, de mi algoritmo. ¿Listo? Y de estado, pues simplemente es el mismo diagrama de actividad, con la única diferencia que las actividades como tal les vamos a mostrar en qué estado se encuentran, cómo están o qué operaciones están llevando a cabo. ¿Listo? Entonces, esos son los diferentes diagramas y a qué grupo pertenece. Entonces vamos para arriba y vamos a usar el resumen que hay aquí para explicarlos. ¿Listo? Entonces, por aquí, ¿dónde es que está? Bueno, diagrama de casos. Bueno, entonces comenzamos. Diagrama de casos de uso. Mira, aquí está muy resumido. Modela la funcionalidad de un sistema agrupándola en descripciones de acciones ejecutadas por un sistema para obtener un resultado. Se utiliza para entender el uso del sistema. Para eso sirve un diagrama de casos de uso. Recordemos los casos de uso, donde están los muñequitos. Así es la forma fácil que yo les puedo decir. El muñequito relacionado a los diferentes casos de uso. Recuerden que vimos dos casos de uso. El caso de uso inicial, que es el que es muy básico, muestra el sistema por encima. Y el caso de uso generalizado, estructurado, que es el que muestra más a profundidad cada uno de los casos de uso y cómo se relacionan o cómo se llevan a cabo dentro del sistema. ¿Listo? Ese es el diagrama de casos de uso. ¿Ok? Diagrama de clases, que fue nuestra primera actividad. Muestra las clases, descripciones de los objetos que comparten características comunes, que componen el sistema y cómo se relacionan entre sí. Entonces, para el diagrama de clases, recuérdenlo bien, por favor, señores. Recuerden que nuestro ejemplo fue la librería. ¿Listo? Donde nosotros vimos entonces que el diagrama de clases es simplemente los grupos, como una base de datos. Entonces hablábamos de libros, todos los libros pertenecían a una clase que se llamaba libros, todos los clientes pertenecían a una clase que se llamaba clientes, y todas las facturas de nuestro almacén pertenecían a una clase que se llama facturas. ¿Recuerdan? Y que entre estos tres elementos había una relación. Es importante eso de las relaciones, señores. Esa relación, ¿te acuerdan? De 1 a muchos, de 0 a muchos, ¿sí? Que decíamos, por ejemplo, que si nosotros teníamos una factura, podría haber una sola factura, podrían haber muchas facturas por un solo cliente, ¿sí? O sea, un cliente podría realizar varias compras, por lo tanto podría tener varias facturas. ¿Listo? Entonces, un cliente puede tener varias facturas. Pero una factura solo puede tener un cliente, porque no pueden haber, digámoslo, dos clientes en la misma factura. Eso no pasa. La factura va a un solo cliente, a una sola compra. ¿Listo? Entonces, no pueden haber dos clientes en una factura, pero sí pueden haber varias facturas en un cliente. Recuerden que esa relación es la que nosotros trabajamos de 1 a muchos, de 0 a muchos, de 1 a 1. ¿Listo? Entonces hay que entrar a repasar mucho ese aspecto. ¿Listo? Seguimos. Diagramas de objetos. Yo creo que este es muy relacionado al diagrama de clases, porque usted ya sabemos que si en una clase tenemos todo, por ejemplo, todos los clientes, todos los libros, nosotros sabemos que un objeto es uno de esos elementos, una instancia de la clase, una instancia del libro. ¿Listo? Entonces es una sola instancia, una sola. Es decir, mientras la clase ve a los libros como un solo conjunto de libros, el diagrama de objetos se concentra en un libro específico. Por ejemplo, decíamos en ese momento, no me acuerdo cuál fue, bueno, listo, pongamos uno de Harry Potter. Entonces, el libro de Harry Potter.
Entonces nos concentramos solamente en eso. ¿Y quién lo compró? Entonces recuerden, en la factura que hace la venta de ese libro y en el cliente que lo compra. Exactamente el nombre, Jefferson Gómez, que fue el cliente que compró el libro con la factura número tal. Listo. Entonces nos concentramos no en la clase como un elemento general que nos muestra la composición de nuestro sistema, sino en un objeto que es una de las clases. Por eso nosotros tenemos que tener claro cuáles son las clases para poder crear un diagrama de objetos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Diagrama de secuencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el diagrama de secuencia? Aquí volvemos a hablar de los diagramas que son los diagramas que muestran los mensajes. Entonces, enfatiza, profundiza en la interacción entre los objetos y los mensajes. Es el de la secuencia, es el de los mensajes, que intercambian entre sí junto con la orden temporal de los mismos. Recuerden que aquí es donde nos vamos a especificar cada mensaje que sale y cada mensaje que entra en el tiempo. ¿Recuerdan la línea de vida? Ese es el diagrama de ¿qué? De secuencia, que es parecido al diagrama de colaboración. Igualmente muestra la interacción entre los objetos, resaltando la organización estructural de los objetos en lugar del orden de los mensajes. ¿Se acuerdan que eso es lo que veíamos la diferencia? Mientras que en el de secuencia mirábamos cómo se iba mensaje por mensaje, mensaje por mensaje. El de colaboración era el mismo de secuencia, pero sin todos esos mensajes, haciendo un resumen general de qué le decía un objeto a otro y ya. O sea, no entramos a profundizar en los mensajes, sino simplemente en la interacción general de lo que hacían los objetos. ¿Listo? No todos los mensajes, sino los mensajes, relevante, el mensaje relevante que comunicaba un objeto con otro. ¿Ok? Diagramas de estado, los que acabamos de explicar en conjunto con diagrama de actividades. Estos dos también los hablo en conjunto porque son similares. Asimismo, como el diagrama de secuencia y de colaboración son similares porque el de secuencia muestra los mensajes exactos, mientras que el de colaboración muestra en general, pero sigue mostrando algunos mensajes. Entonces, el de estado y el de actividades el de actividades nos muestra el diagrama de flujo, cómo está compuesto. Y el de estados dentro del diagrama de flujo nos muestra el estado de cada actividad. ¿Listo? Esa es como la diferencia que se usa entre ellos. El de actividades y el de estados. Pero el de actividades es simplemente esa secuencia que nos muestra dónde inicia y dónde termina y si tiene alguna opción o si tiene algunas variables, como lo decíamos nosotros con ese rombo, esas opciones que nos permitían a nosotros elegir diferentes estados. ¿Listo? Entonces eso es. Diagrama de componentes. Este sí sabemos muy bien que estamos muy limitados con puesto que es más usado más que todo en el software, para indicar los diferentes conjuntos de componentes de un programa específico. Entonces más que todo nos basamos en los ejecutables, paquetes de programas, paquetes de archivo, que son cosas de pronto que quizás ustedes no entienden muy bien. Por eso este diagrama de componentes es el que se especializa principalmente en los módulos de software. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Diagrama de despliegue o implementación. Este es muy simple, señores. Recuerden que les dibujé la casa de ustedes, la conexión Wi-Fi de su casa por medio del diagrama de implementación. Y es eso, simplemente muestra el orden de las cosas, muestra la estructura de algo, ya, simplemente es eso. Los dispositivos que están conectados. Recuerden que aquí nos basamos más que todo son en los dispositivos, en los nodos, un computador, un router, una página web, un cliente, o sea, cada elemento es un cuadrito y lo conectamos. ¿Cómo se conectan? Eso es simplemente lo que hacemos. Y aquí en el diagrama de implementación fue donde nosotros colocamos, recuerden muy bien, cada uno de los elementos y los fuimos relacionando. O sea, pusimos que el Wi-Fi, entonces que tengo mi Wi-Fi, que el Wi-Fi es dado por el router, que el router se conecta un computador, dos celulares, un computador de escritorio, que al computador de escritorio se conecta una impresora, ¿sí? Es decir, pude representar gráficamente una organización en mi casa, y les dije que ustedes hicieran lo mismo, que representaran la organización de cómo están conectados los diferentes dispositivos dentro de su casa. Ese es el diagrama de despliegue o de implementación. ¿Ok, señores? Entonces ahí están, esos son todos los diagramas y de los cuales vamos a profundizar. ¿Qué debe tener en cuenta usted para la lección de mañana? Estos conceptos, y obviamente pues debe entrar a ver qué compone cada uno. Entonces, en un diagrama de clase, ¿qué necesita usted? Pues las clases, ¿cierto? Las conexiones, ¿sí? ¿En qué necesita un diagrama de casos de uso? Pues el actor, los casos de uso, el sistema, esos elementos también son importantes. ¿Qué necesita en un diagrama de estado? El nodo de inicio, el nodo final, ¿listo? O sea, ¿qué elementos compone cada uno de ellos? Eso también es importante que lo tengan claro y lo repasen, ¿listo? Entonces, ¿qué elementos componen cada diagrama? Entonces,
qué elementos compone el diagrama de objetos, qué elementos compone el diagrama de componentes, qué elementos compone el diagrama de implementación. Allí ya le toca, pues digo yo, para que les facilite a ustedes, tendrían que bajar, ¿cierto? Y ver estos elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, ya saben que para una clase son estos, las clases. Bueno, y ojo, con las clases tengan cuidado porque ustedes saben que fue el tema más amplio y al ser más amplio, pues es del que más se va a preguntar. Por lo tanto, tengan cuidado porque saben que una clase pues tiene tres partes, donde va el nombre, donde van los atributos y donde van los métodos, operaciones. Claro con eso, ¿listo? Por favor. Sabemos que también recuerden que las clases bueno, aquí está, atributo de operaciones, pueden ser privadas, pueden ser públicas. Recuerden esos elementos también. Importante recordar las asociaciones, los tipos de relaciones que hay, la multiplicidad de uno a muchos, lo que les acaba de comentar un momento. Ese tipo de cositas es muy importante tenerlas claras. Entonces, como entrar a repasar eso. Miren que una de las ventajas que ustedes tienen cuando miran este archivo, sí es verdad que hay mucha teoría, pero si ustedes se fijan, hay pequeños apartes, digámoslo, en esos colorcitos verdes, que son como resúmenes. Miren, esos son más que todo resúmenes, ¿sí? También de igual forma tienen los ejemplos, miren los ejemplos que les envié, para que ustedes tengan como esa noción de lo que puede salir en las preguntas, ¿listo? Recuerden cuando yo les explicaba que las cuatro diferentes clases de agregación, de generalización, de asociación y de dependencia, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de esos elementos? Entonces, tenerlos claro. Ok, entonces, bueno, aquí nos hablan de uno a muchos, de la multiplicidad, pero vuelvo y reitero, en esos pequeños apartes están como los resúmenes de todo lo que de lo que estamos viendo. Recuerden que la clase es la más larga, esta fue la que más se demoró y la que más cosas tiene. Entonces, recordar las partes de las clases, las relaciones y la multiplicidad es lo más importante. Ahí no le estoy dando la clave de lo que se va a preguntar. ¿Listo, señores? Bien, esta de las clases, ya cuando terminamos las clases pasamos obviamente entonces a los objetos. Vea, casos de uso, perdón, ahí ya vuelvo y reitero, aquí no vamos a entrar a profundizar demasiado. Acá está. Diagrama de objetos, entonces ya en diagrama de objetos, ¿qué se usa? Pues ya no se usa las claves, sino que se usa el objeto, ¿no? Y que el objeto puede llevar algunos atributos, ya. Simplemente es eso, ese es el elemento que compone al diagrama ¿de qué? De objetos. Listo, si ven que en los cositos verdes están como los resúmenes de lo que compone cada uno, entonces ese es mi ejemplo. Bueno, el único que no lo tiene en este caso es el diagrama de implementación, que como se pueden dar cuenta, el diagrama de implementación sí nos muestra, no, perdón, este sigue siendo el diagrama de objetos. Diagrama de componentes, el diagrama de componentes por acá creo que sí me lo muestra, sí, sí, míralo. Mira, aquí está, si ven que estos letreritos verdes, vean, ahí se le pueden dar la guía, le estoy dando la clave. Van los letreritos verdes que ahí están los resúmenes, vean, ahí nos dice componente, interfaz, las dependencias. ¿Listo? También vemos el diagrama de implementación. Este es el único que no tiene el cosito verde, pero pues ya es eso, son cajitas que usted comunica o muestra cómo está organizada. Entonces recuerden que nosotros usamos, cada una de esas es un nodo, o sea, un computador, el router, todos los elementos, esos elementos que nosotros tenemos en una red, esos son los nodos y son cada uno de ellos. ¿Listo? Posteriormente también terminaríamos con los diagramas dinámicos o diagramas de casos de uso. Listo, que nosotros vimos entonces lo mismo. Vean que aquí siempre les muestran entonces en colorcito cuáles son vean, aquí los muestran, vean. Sistema, que es el cuadro, casos de uso y los actores. Eso es lo que yo quiero que tengan claro, cuál pertenece a cuál. Un actor, ¿a quién pertenece? Pues al diagrama de casos de uso. ¿Listo? Un caso de uso, ¿a cuál pertenece? Pues a un diagrama de casos de uso. Una clase, ¿a qué pertenece? Pues a un diagrama de clases. Un componente, ¿a qué pertenece? A un diagrama de componentes. Un nodo que muestra un dispositivo, ¿a quién pertenece? Pues a un diagrama de implementación. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que ustedes como que empiecen a aclarar y tengan totalmente claro. Aquí lo mismo, vean. Entonces, para eso, vean, las clases, la activación, la línea de vida, recuerdan la línea de vida de los diagramas de secuencia, ¿listo? Acá tenemos los de colaboración, que es lo mismo, solamente que lo que cambia son los enlaces, son esto, vean, el de clase, asociación y mensaje, no es más, ¿listo? Vean, y aquí nos daban el ejemplo, pero esos son los elementos que quiero que tengan en cuenta. De actividad, ¿cuáles son? Las actividades, los flujos, los objetos, el estado inicial, estado final y la ramificación. Y la sincronización, que también lo vimos, ¿listo? Eso es. Y el marco de responsabilidad, que ese sí no lo hemos visto, pero realmente hay que profundizar mucho para usarlo. Y diagramas de estado, que ya decíamos que eran los mismos que antes, solamente que entonces estado, transición, estado inicial, estado final, y nos mostraban. Pero recuerden que aquí en el estado uno debe colocar los atributos del estado, cómo se encuentra, encendido, apagado, arrancó, elevó, bueno, ese tipo de operaciones, lo que hace el estado. ¿Listo, señores? Entonces, en general es sobre estos elementos que se van a preguntar mañana en la evaluación. Estar muy pendientes, estudiar mucho esta guía
Y vuelvo y reitero, ustedes no se imaginan, señores, lo que yo quiero colaborar a ustedes, porque yo los estoy preparando, es precisamente para esa prueba de la prueba de culpa. Una de las cosas que hemos visto es que a la gente le queda muy duro diagramación porque sabemos que es un concepto complejo, que se ve que aún para cuando uno está en la universidad estudiando alguna ingeniería se hace difícil y que ahora para ustedes también se les hace un poco complejo, pero queremos mejorar ese aspecto. Entonces, por eso los quiero preparar, quiero que una evaluación que sea muy similar a las pruebas de Colpa, donde usted sepa qué se va a enfrentar y qué es lo que tiene que saber. Por eso les di un pequeño repaso y les estoy diciendo prácticamente qué deben estudiar, cuáles son los elementos que deben estudiar. Y les muestro en general cómo está estructurado nuestro ¿qué? Nuestro sistema. Entonces, señores, eso es para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Eso sería todo por la clase del día de hoy. Lamento la pequeña interrupción que hubo porque pues son cosas que pasan y que estamos sometidos a esto de la virtualidad y que nos generan esos inconvenientes. Pero pues lo ideal es buscar soluciones y poder continuar. Yo sabía que estamos finalizando, por eso hice todo lo posible para poder que continuáramos el día de hoy y termináramos nuestra clase para no alterar el normal desarrollo de la misma. ¿Listo? Recuerden que mañana, si Dios quiere, vamos a estar haciendo la evaluación en horas de la mañana y de esta forma pues obviamente darles a ustedes la oportunidad de que ustedes practiquen y sepan, no se preocupen, o sea, presenten, no se estresen, miren, el problema de nosotros es que escuchamos evaluación y nos estresamos, o sea, no, ahora yo que una evaluación, tal cosa, no, simplemente muchachos, vamos a hacerlo, si no nos funciona, pues ya habrá una recuperación, lo ideal es prepararnos lo mejor posible, listo, no ir con la mentalidad de que, ¿cuándo recupera, profe? No, vamos a pasarla y hacer lo mejor posible, entonces ya saben, estudiense esta tarde esa guía, estudienla muy bien, ya les dije que tienen que estudiar eso de historia, de fechas, eso no pierdan el tiempo estudiando esas cosas, estudienme lo importante que es los elementos del diagrama y ya, ¿listo, señores? Muy bien, ya sé que me alargué un poco, pero fue precisamente por lo que perdimos un poquito de tiempo, pero ya, muchas gracias muchachos, les agradezco, espero verlos mañana con todo el ánimo, con toda la energía, voy a proceder a hacer el llamado a lista y ya, si Dios quiere, nos vemos mañana para continuar con nuestra formación. Detengo las grabaciones. Listo. Ya ahorita también en la tarde subo las grabaciones.